Muchas gracias. Gracias al comité organizador por la invitación. Feliz de estar acá. Con respecto a la presentación, la verdad que cuando me la pidieron yo dije resistencia a la insulina, que puede haber mucho de nuevo. La verdad es que no tanto, pero voy a tratar de expresar algunos conceptos que me parecen importantes, y siempre diabetes hay algunas cosas que me parecen relevantes comentar. Ya, sin conflicto de interés para esta presentación. Y bueno, voy a hablar brevemente de diagnóstico y tratamiento de resistencia a la insulina y diagnóstico y tratamiento de prediabetes. Con respecto al diagnóstico de resistencia a la insulina, probablemente esto es lo que debería estar más claro, pero a mi juicio es lo que habitualmente creo que hay más errores. Primero que en Chile, por lo menos, más o menos, hay un 30%, hay un estudio de Limache, de resistencia a la insulina evaluado. Y lo otro importante es que la resistencia a la insulina no es una enfermedad, ¿ok? Es una condición fisiopatológica de riesgo para otras condiciones, en las cuales diabetes tipo 2 es la más habitual, pero también para diabetes gestacional, dislipidemia heterogénica, significa que tener triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión, muscle D, SOP y apneas del sueño. Para su diagnóstico, y esto a mí creo que es lo más importante, en un ambiente clínico, o sea, nosotros en nuestros hospitales, en nuestros policlínicos, en nuestras consultas, es un diagnóstico clínico. No es necesario pedir exámenes de laboratorio para diagnosticar resistencia a la insulina, y me refiero a la insulina y todos sus derivados. Por tanto, si yo quiero hacer diagnóstico de resistencia a la insulina, se debe hacer en base a sus manifestaciones clínicas y asociadas, y el laboratorio va a ayudar en algunas pequeñas cosas. Por lo tanto, si yo tengo una persona que tiene obesidad abdominal, y ahí podemos discutir qué es obesidad abdominal, va a depender de la etnia, pero aquí en Chile se supone que perímetro de cintura sobre 80 centímetros mujeres, sobre 90 los varones. Si tiene quetosis hídrica, si tiene acrocordones también, si tiene patologías asociadas que se asocian a resistencia a la insulina, y si además en el laboratorio tenemos triglicéridos altos, HDL bajo o ya de una disglicemia, basta eso para hacer detener esta resistencia a la insulina. No es necesario ni debiéramos pedir insulina en examen de laboratorio. De hecho, si uno se pone a investigar eso, porque como dije, pegamos lo nuevo, y la verdad es que hay un índice de triglicéridos, glicemia, dando vuelta por ahí la literatura como un marcador de resistencia a la insulina en términos de exámenes de laboratorio, pero si uno busca literatura con respecto a medición de insulina, OMA, insulina postcarga, la verdad es que no ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Y por lo tanto, lo que tenemos, por lo menos aquí en Chile, es el Consenso Chileno de la Sociedad Chilena de Endocrino, que tiene ya 10 años. Y en ese especifica y explicita que los test de laboratorio no son necesarios para el diagnóstico de resistencia a la insulina. Por lo tanto, el consenso explicita que la medición del OMA en particular solo debiera quedar sujeto para estudios de investigación. Entre otras cosas, porque los estudios de investigación tienen un laboratorio estandarizado y no tienen el problema, que podemos discutir posteriormente, de medir insulina en distintos laboratorios, porque los kits son distintos y la variabilidad intra e interpersona es altísima. Si ustedes ven, estos son los distintos puntos de corte de OMA de distintos países, en el cual ven ustedes que dependiendo del percentil que se busque en el máximo, van desde OMA de 1.7 hasta 3.8 el valor normal. Entonces, ante esa gran variabilidad, se entiende que es complejo hacer un diagnóstico con un solo examen de laboratorio, y estos puntos de corte no están validados en Chile. Entonces, este es un paciente que esta foto antigua, dice que es una foto y venía porque tenía resistencia a la insulina. ¿Por qué digo yo? Porque me la midieron, pues sí, el OMA, lo clásico de todo. Y yo le digo, y después de examinarlo, por supuesto, no. Primero porque, claro, el OMA venía encerrado y tenía resistencia a la insulina, pero además más encima está mal interpretado, porque ustedes sabrán que el OMA es glicemia por insulina en el numerador de igual 405, entonces esta persona tenía 160 de glicemia, y por supuesto que el OMA le va a salir elevado porque el numerador en la glicemia está elevado. Este paciente no tiene necesariamente resistencia a la insulina, tiene diabetes, aparentemente. Entonces, nuevamente, mi mensaje es: no miden OMA nunca. Nunca, no importa la especialidad que le digan lo contrario. Entonces, si tienen un paciente usted en la práctica clínica y lo examinan, yo habitualmente estos pacientes para arriba, sin polera, los varones, y usted ve si tiene, miren esa cantosis hídrica.
Listo, tiene ahí chiquitito una cruz cordón. Miren una cruz cordón ahí en un cuello. Y miren este paciente. Entonces, si a este paciente usted le viene un oma y le sale normal, ¿ustedes van a decir que este paciente no tiene resistencia a la insulina? Es un falso negativo. Y al revés, también he visto muchos pacientes con antecedentes familiares normales, no tienen diabetes, antecedentes personales completamente sanos, gente deportista incluso, y está en físico completamente normal y vienen porque el hombre es el 1. Y vengo porque tengo resistencia a la insulina. Entonces, ese es el problema con el examen de laboratorio y por lo tanto, probablemente aquí, como muchas cosas en la medicina, pero aquí es cuando más la historia clínica es muy importante y un correcto examen físico. Por lo tanto, eso sirve por respecto a la resistencia a la insulina. Diagnóstico. El tratamiento. Una diapositiva. ¿Cómo debería tratarse la resistencia a la insulina? Que también es otro tema que puede ser controversial, pero básicamente el consenso chileno dice que el tratamiento de la resistencia a la insulina pura es eminentemente no farmacológico, en el cual cambio estilo de vida, hay aspectos nutricionales que son fundamentales y, y ejercicio físico, ojalá de una manera programada y lo que obviamente el paciente puede hacer, es fundamental. Fármacos, no, excepto, según este algoritmo, en personas que puedan tener una disglicemia, o sea, ya no tienen solamente resistencia a la insulina, sino que estarían prediabéticas, y o una mujer joven en edad fértil que tiene resistencia a la insulina clínica y que tiene un deseo de embarazo, a pesar, yo soy endocrinólogo también fuera de diabetólogo, por lo tanto ahí sé que en el tema de embarazo y riesgo de diabetes gestacional hay controversias, pero por último uno pudiera considerar en ese hecho, en particular mujeres que han tenido pérdidas, el uso de metformina asociado a resistencia a la insulina en una síndrome poliquístico que se quiere embarazar. Pero la verdad, en general, la gran estrategia para la resistencia a la insulina sigue siendo no farmacológico. Tenemos que cambiar estilos de vida, tenemos que alimentarnos mejor, menos ultraprocesado, pero aquí la clave también es el deporte, el ejercicio físico constante y regular. Vamos a discutir en las preguntas qué ejercicio es lo que se recomienda principalmente. Y vámonos a prediabetes. Prediabetes que hay un poquito más. Primero con el diagnóstico. Pero el diagnóstico sigue siendo lo clásico. He visto en algunos exámenes de laboratorio que ponen como un límite inferior la glicemia a 110. Eso no es necesariamente un error porque eso es lo que dice la OMS. Pero en general en Chile y para los estudios de investigación se ocupa los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes, que es lo que ustedes ven acá abajo, en el cual la glicemia de ayuno cuando está entre 100 y 125 es prediabetes o glicemia ayuno alterada, y eso no ha cambiado. La intolerancia a la glucosa es la glicemia en el cual está entre 140 y 199 y la hemoglobina glicosilada como parámetro de disglicemia ya es válido, ustedes saben. En Chile no lo era hasta hace mucho, pero un decreto ministerial eso cambió en pandemia. Podemos ocupar hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico de diabetes y prediabetes. No obstante, la mayoría de los estudios en prediabetes no incluyen a la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico. Por lo tanto, esto en términos de criterio diagnóstico sigue siendo igual, pero aquí un poquito de epidemiología en el atlas de la IDF de este año, en el cual vean ustedes que más o menos en Sudamérica y el Caribe, SACA es en la región de Sudamérica y el Caribe, en el cual tenemos más o menos un 10% de prevalencia de intolerancia a la glucosa y de glicemia de ayuno alterada más o menos de 9.2. O sea, igual, o sea, ustedes consideren que aparte de la diabetes propiamente tal, hay un porcentaje no menor de personas que tienen una disglicemia. Entonces, ¿qué un poco lo que probablemente va a venir? Es que la IDF el año pasado publicó un consenso en el cual ya propone formal y oficialmente el criterio de diagnóstico en el test de tolerancia a la glucosa de 1 hora para el trastorno de disglicemia, en el cual podemos, esto ya no está oficializado en Chile por si acaso, pero se los comento, que la IDF propone por distintos estudios que prediabetes a la hora sería mayor a 155 y diabetes mayor a 209. Esto está oficial para la IDF, pero la ADA todavía no lo ha oficializado, pero en conversaciones hechos oficiales es algo que es probable que prontamente la ADA lo considere y por lo tanto
va a ser prontamente, probablemente, la glicemia de la hora considerada como criterio diagnóstico. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración esto. ¿Y esto por qué? Dado de que la glicemia a la hora ha demostrado varias cosas. Entre ellas es que hay pacientes con test de tolerancia a la glucosa completamente normal, o sea, glicemia en ayuna normal, y glicemia a las 2 horas normal, pero hay un porcentaje, que es casi el 20% en este estudio de Israel, que tiene una prediabetes en rango de 1 hora, y ven ustedes como a medida que avanza la diglicemia hasta la diabetes tipo 2, la prevalencia de glicemia alterada sobre 155 a la hora aumenta. Por lo tanto, hay una excelente correlación entre la glicemia de la hora con los diagnósticos de disglicemia. Y ese consenso de la IDF, que es un mamotreto largo, creo que está muy buenamente resumido en este cuadrito, en el cual ustedes vean, a mi juicio, las cosas más importantes con respecto a la glicemia de la hora. Como que es que está bien estudiado, porque uno se puede imaginar que esto está con literatura escasa. No, hay una millonada de literatura médica que avala lo que la IDF está proponiendo. Está bien claro que hay literatura que dice que identifica correctamente a los pacientes con diabetes y prediabetes, tanto en adultos como en edades infantiles. Identifica correctamente las complicaciones micro y macrovasculares y mortalidad. Y esto es bien importante, ocurre antes que aparezca la glicemia de ayuna alterada. Por lo tanto, parece ser más precoz en términos además de intervención. Bueno, eso es un poco lo mismo. Y por lo tanto, esa es la como cosa novedosa que me parece que, si bien, insisto, no está oficializada y en Chile menos, por lo tanto, teníamos que todavía tener el concepto de nuestros criterios diagnósticos de diabetes y prediabetes clásico, pero probablemente esto se va a venir. Y finalmente, tratamiento de prediabetes. Voy a hacer un repaso rápido de lo que uno deberá hacer. Como parecido a resistencia a la insulina, los cambios de estilo de vida es lo fundamental, pero aquí ya estamos hablando de que la persona ya está prediabética, por lo tanto está en un riesgo de diabetes de no intervención. Y bueno, ¿qué dice la ADA? La ADA dice que lo más importante son los cambios de estilo de vida. Pero, ¿qué significa eso? Primero, ojalá en un programa estandarizado de cambio de estilo de vida en el cual se promueva a no menos una baja de peso de un 7% del peso basal y con actividad física aeróbica y con carga por lo menos 150 minutos a la semana. Y con respecto a la alimentación, la verdad es que cualquier patrón de alimentación que nos lleve a esta pérdida de peso es deseable, pero sabemos que la literatura médica tiene mayor peso en cuanto a evidencia con respecto a la dieta mediterránea, que es una de las que más tiene evidencia. Y respecto a los fármacos, ustedes sabrán que hay varios fármacos que se han ocupado en prediabetes. Este listado no significa que estén aprobados para prediabetes, significa que han sido estudiados en prediabetes. Pero ustedes verán o sabrán que pioglitazona en Chile prácticamente no existe, Orlistat es muy difícil de encontrar, tiene los efectos adversos ya conocidos, Garbosa en Chile ya no hay, la argina es porque el estudio Origin demostró que disminuye el riesgo de prediabetes a diabetes, pero nadie se le ocurrió dejar la insulina basal a un paciente que está prediabético. Y lo que quiero terminar es que los análogos de GLP-1. Pero lo más utilizado por lejos es metformina, ¿ok? Esa metformina que no quiero que ocupemos en resistencia a la insulina, aquí en prediabetes sí tiene un nicho. Pero ojo con lo que dice la ADA. La ADA explicita que para ocupar metformina como recomendación debería ocuparse en personas menores a 60 años, con glicemias más elevadas, como en ayuna 110 o 6 de molina glicosílada, o con antecedentes de diabetes gestacional y con obesidad, e idealmente con IMC sobre 35. ¿Esto por qué? Por lo que lo voy a demostrar, tiene que ver con la evidencia que lo demostró su uso. Y la glitazona también pudiera considerarse en pacientes con prediabetes que han tenido un infarto cerebral, porque ya lo mencioné, glitazona no tenemos. Entonces, también que propone que la farmacoterapia en prediabetes debería ser personalizada, y aquí habla en la guía de este año de la en considerar los factores de riesgo cardiovascular, unos antecedentes cardiovasculares por los medicamentos análogos GLP-1. Entonces, brevemente, este estudio es el Diabetes Prevention Program que acaba de ser publicado hace un par de meses, pero la extensión a 21 años. No hay muchos estudios, por lo menos en medicina, que en diabetología, que tengan 21 años de seguimiento. Y este es el famoso DPP norteamericano, que tuvo una publicación a los 10 años y esta es la versión a los 21 años. ¿Y qué demostró este estudio? Que todavía
después de 21 años de seguimiento, la persona con este cambio de estilo de vida intensivo sigue siendo beneficioso para prevenir diabetes y metformina también sigue siendo beneficioso a 21 años de plazo. Y aquí ustedes ven las curvas como en los primeros 3 años que el primer Diabetes Prevention Program está muy separada. Después a los 10 años ya se están juntando y si ven ustedes a los 21 años las curvas de metformina y el cambio de estilo de vida se aparejan, pero sigue siendo diferente del placebo. Por lo tanto, a 21 años siguen siendo herramientas válidas. Pero, ojo, sigue habiendo una diferencia, por ejemplo, con edad. Y aquí viene la recomendación de la ADA. En personas jóvenes sigue siendo útil metformina a 21 años, pero a 21 años sobre 60 años, lo único que sigue demostrando beneficios es los cambios de estilo de vida. Por lo tanto, no usemos metformina con ese único objetivo en personas sobre 60 años porque la verdad es que la literatura no avala ocupar metformina en prediabetes sobre 60 años. Esto es lo mismo en el cual ustedes ven que a cualquier edad los cambios de estilo de vida demuestran prevención de diabetes y metformina solamente en menores de 60 años. Y también hay una diferencia en el IMC en el cual las personas a cualquier IMC los cambios de estilo de vida previenen diabetes, pero solamente en obesidad y obesidad severa metformina es útil. Y finalmente, análogo GLP-1, y con esto lo quiero terminar porque a mi juicio esto es lo que debiera empezar a utilizarse más. Este es el estudio de liraglutide que vio cómo, vean ustedes, el uso de liraglutide a 160 meses previene la aparición de diabetes en un 80%. La verdad es que metformina, que es lo que siempre ocupamos, disminuye en el Diabetes Prevention Program un 30%. Aquí liraglutide demostró la aparición de diabetes en un 80%. Incluso es mayor a glitazona, que era en un 70%. Por lo tanto, la baja de probabilidad de diabetes es muy importante. Y vean ustedes cómo la probabilidad de volver a glicemias normales, o sea, de prediabetes a normoglicemia, es mucho más probable con liraglutide que con placebo. Eso con liraglutide, esto también está demostrado con semaglutide. Vean ustedes cómo el STEP10, que vio en pacientes específicamente en prediabetes, como la gente baja de peso, que eso era lo obvio, pero también la aparición de diabetes disminuye en una manera muy importante y significativa. Ahora, esto pasa, y a propósito de la glicemia, como lo voy a mostrar, que si uno suspende el fármaco, que esta raya, en este caso sube alza de peso, y por lo tanto se pierde un poco el efecto en prevención de diabetes. Y esta es la última, lo que va a venir a Chile, es tirzepatide, que tirzepatide acaba de sacar este año su estudio que en personas con prediabetes, que estos son datos sacados de SURMOD 1, ven ustedes cómo a 176 meses las distintas dosis, porque aquí se ocuparon 3 dosis distintas de tirzepatide, disminuyen de forma significativa primero el peso corporal, y ven ustedes como dramáticamente a 176 meses solo un pequeño porcentaje, menos del 5% se hizo diabético, y aquí es casi el 20% se hizo diabético con placebo. Por lo tanto, tirzepatide se ve que va a ser muy prometedor en disminución del riesgo de diabetes. Y aquí ustedes vean como el gran porcentaje de personas con tirzepatide vuelve con la dosis máxima, que es 15 miligramos, la mayoría vuelve a normoglicemia. Porque aquí no estamos hablando solamente de prevención de diabetes, sino que incluso vuelve a glicemias normales. Eso es lo mismo. Por lo tanto, conclusiones. Con respecto al diagnóstico de resistencia a la insulina, es esencialmente clínico, no se deben solicitar exámenes de insulina, y ni el OMA, ni la insulina postcarga, ni nada. El tratamiento de resistencia a la insulina es esencialmente no farmacológico, solo considerar metformina en casos seleccionados. El diagnóstico de prediabetes en la actualidad sigue siendo los criterios de la ADA, pero hay que considerar que probablemente va a venir incorporado la glicemia de la hora. Y finalmente, el tratamiento de la prediabetes es principalmente no farmacológico también, muy importante, y que metformina tiene su rol, pero fundamentalmente personas menores a 60 años asociadas a obesidad, poco con antecedentes de diabetes gestacional. Y me parece, esto es una opinión personal, que en personas con prediabetes asociados a síndrome metabólico y obesidad, debiéramos privilegiar los análogos GLP-1, dado que los números que muestra son espectaculares en prevención de diabetes y reversión de incluso normoglicemia. Muchas gracias.